¿Están entrando más Listo, personas o estamos. no? ¿Sí? Sí, se están incorporando, sí. Ah, ok. ¿Les parece que como en 2 minutos iniciemos? Sí. ¿Se escucha bien, verdad? ¿Se escucha todo Sí. bien? Vale. Una pregunta, ¿van a transmitir en Facebook, en la página del instituto o en algún espacio? Pues es buena pregunta. Creo que hasta el momento no lo hemos hecho, pero sería buena idea porque estamos grabando, Manuel. Entonces creo que sería buena idea subirlo a las redes. Sí, muchas gracias por la sugerencia. Yo creo que sí. Por el momento no lo hemos hecho. Hemos hecho una sesión previa donde presentamos, que a cargo tanto de Ivonne como de Larisa, presentaron el proyecto Cátedras para que alumnos y la comunidad nos conociera lo que estamos haciendo. Pues yo creo que iniciamos ya, como ven. Ivonne, ¿cuántas Sí, personas hay? listo. Se escucha bien, ¿no? Sí. Se escucha bien y somos 80 participantes, entonces yo creo que ya se pueden ir incorporando los demás. Perfecto, entonces damos inicio. Bueno, pues, buenos días, sean todos y todas bienvenidos. Estamos abriendo ahora mismo la primera sesión formal de inauguración del Seminario Permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales. Este es un espacio de reflexión permanente que convocaremos cada mes para analizar desde un punto de vista plural y lo más amplio posible las múltiples aristas del fenómeno migratorio. La reflexión, como dice el título, va a ir desde lo global a lo local, pero también desde lo local, concretamente desde la frontera sur, donde se ubica el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, hasta lo global, desde la conciencia plena de la interdependencia tanto de las causas como de los efectos de la movilidad humana. Antes de iniciar, quisiera decir que hoy la moderación estaba a cargo de la doctora Larisa Cosillina, pero por problemas de última hora no nos ha podido acompañar hoy, de modo que me voy a ocupar yo de la moderación de este evento. Me voy a presentar. Mi nombre es Elisa García, soy profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH y actualmente estoy al frente de la coordinación del proyecto Cátedras CONACYT, la protección jurídica de las niñas y mujeres migrantes en la frontera sur. Este seminario permanente se ubica como una de las actividades y resultados de este proyecto de investigación que estamos llevando ahora, concretamente 2 personas, las doctoras Ivonne Álvarez Gutiérrez, la doctora Larisa Cosillina, que no nos ha podido acompañar, bajo mi coordinación. Antes de dar paso a los ponentes y explicarles un poco la dinámica del evento, contamos aquí con la presencia de la secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, la maestra Lucía Elena Fernández, a quien deseo desde este momento, desde estos primeros instantes, cederle el uso de la palabra, agradeciendo profundamente su presencia. Adelante, Lucía. Muchas gracias, Elisa. Pues gracias a todos por asistir. Siempre es un placer tener eventos tan importantes como estos y pues contar con toda la compañía de todos ustedes, ¿no? El objetivo de este seminario es que conozcan el fenómeno de la migración desde una perspectiva plural y qué mejor acompañados de investigadores como los que tenemos y aún más de la mano de nuestras investigadoras del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH, la doctora Elisa García, la doctora Ivonne Álvarez y la doctora Larisa Cosillina. Bueno, si no hay más, podemos inaugurar el evento. Elisa, a nombre del doctor Omar David Jiménez Ojeda, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien agradece la presencia de todos ustedes, y siendo las 10:11 del día 11 de noviembre del 2020, declaro formalmente inaugurado
el seminario de Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales. Bienvenidos. Muchísimas gracias, maestra Lucía. La idea es que hoy estamos dando inicio a este seminario, pero le vamos a dar una continuidad a lo largo del próximo año. Esta es la primera sesión y en la primera sesión hemos decidido analizar un tema vital para poder comprender la movilidad humana, concretamente en México, que es el análisis de las políticas migratorias actualmente vigentes desde una perspectiva crítica. Estamos además en un momento profundamente desafiante, no solamente para México, sino para el mundo, porque se han cruzado múltiples eventos que son absolutamente insólitos, o al menos no son tan recurrentes. En primer lugar, estamos en plena pandemia, una pandemia que no parece ceder, y como bien se sabe, las personas más vulnerables son las más afectadas de forma desproporcional por sus efectos. Aquí entonces la migración ocupa un lugar clave. Pero además acaba de ser recién elegido el que será el próximo presidente de Estados Unidos, y no hace falta saber mucho de este fenómeno para ser muy conscientes que hay una batuta internacional, en este caso llevada por Estados Unidos, pero un poco en la sombra, y que hasta el momento ha tenido una visión muy nefasta y con consecuencias muy dramáticas para las personas migrantes, y además con plenos efectos no solamente en México, sino en Centroamérica. Entonces, este conjunto de fenómenos, con la crisis laboral y económica que se viene encima, va a suponer un panorama muy desafiante para la migración, pero donde también simultáneamente se abren puertas de esperanzas con la que esperemos sea distinta política migratoria de Estados Unidos y sus impactos en México y en Centroamérica. Para analizar este fenómeno desde esta perspectiva crítica y de las políticas migratorias que se han implantado en México, contamos hoy con la presencia de dos expertos en la materia. Les quiero comentar que esto va a ser la dinámica constante del seminario. Lo que pretendemos es convocar a personas que están especializados en las distintas áreas del fenómeno migratorio, pero no solamente a académicos, sino en general a los profesionales que trabajan en este ámbito y que otorgan bien sea atención directa a las personas migrantes, bien desde el sector público, desde las organizaciones de la sociedad civil, pero también con las organizaciones internacionales. Desde este punto de vista de una participación de expertos, pero que sea lo más amplia y plural posible, hoy contamos con dos ponentes de excepción. Nos acompañan aquí el maestro Manuel Arellano y la doctora María Guadalupe Ortiz. Ellos, desde distintos frentes, nos van a hacer una explicación bastante profunda dentro de las limitaciones del tiempo sobre la política migratoria mexicana. Voy a dar paso, antes de dar paso al primer ponente, que va a ser Manuel, por la temática que va a abordar hoy, quiero hacer una pequeña semblanza curricular de Manuel Arellano. Manuel es originario de aquí, de Chiapas, concretamente de San Cristóbal de las Casas, y es egresado de la Facultad de Derecho en la generación 94-98. Cuenta con un máster en anticorrupción por la Universidad de Salamanca, en España, y también por la misma universidad con otro máster en democracia y parlamento. Además, ha estudiado varios diplomados en Derecho Parlamentario por el Senado de la República, cuenta con un diplomado de especialización en evaluación del impacto legislativo por la Universidad Iberoamericana, otro sobre las ideas políticas en el siglo XXI, y además cuenta con un certificado en investigación en sujetos humanos e investigación social conductual por la Universidad de Florida. Entonces, bueno, tiene un currículo amplísimo con más de 50 cursos y certificaciones, es servidor público desde hace 10 años y actualmente se desempeña como director de resoluciones migratorias del Instituto Nacional de Migración, ha sido asesor del comisionado del Instituto Nacional de Migración, se ha desempeñado como abogado defensor voluntario en Hermanos en el Camino, que dirige el padre Alejandro Solalinde, y ha sido coordinador de los diálogos para la construcción del modelo migratorio en México desde la sociedad civil y participante en múltiples actividades humanitarias, concretamente en la Caravana Migrante en octubre del año 2018 aquí en México. Para el día de hoy, Manuel Arellano va a disertar en torno a la migración como oportunidad de desarrollo en la frontera sur. Manuel, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí. Decíamos antes del inicio del evento que, bueno, Manuel es constantemente le invitamos, a veces incluso con poca
con poca anticipación y siempre ha estado ahí, disponible, absolutamente generoso con sus conocimientos y como ven por su currículum, es un experto en la materia desde las diversas áreas, ahora concretamente desde dentro del Instituto Nacional de Migración. Manuel, gracias por estar aquí y te cedo el uso de la palabra. Adelante, por favor. Gracias, Elisa, por tan bondadosa presentación. Yo creo para empezarse a aburrir, pues la semblanza es, yo creo, el preámbulo de este tema. Pero quiero ser muy rápido con el tiempo por respeto a todos los que están conectados, compañeros, colegas, amigos, muchos conocidos, y por mis compañeras panelistas también. Me siento honrado de ser el varón que está aquí en la sala en los comentarios, pero yo creo que estoy bien acompañado también con los casi 100 conectados que tenemos en redes sociales y en el foro. Quiero agradecerles al rector Carlos Natarén Andayapa, al doctor Omar David Jiménez Ojeda, la invitación a ti, Elisa, Larisa en ausencia, a Ivonne, que son colegas que han estado muy comprometidas con el tema migratorio y sobre todo que no bajamos la guardia en permanentemente procurar un mejor modelo migratorio que está en construcción en México y de eso vamos a hablar ahora. Quiero dar un contexto para las amigas, amigos, los colegas sobre el seminario y es para mí un privilegio estar en la apertura de este seminario permanente de migración, género y derechos humanos que está, entre otras formas, abordando las tendencias globales y sí que las hay más en este año, en estos tiempos, los impactos locales, cómo impacta en nuestro territorio nacional, hablando de México, y más aún focalizado a Chiapas, a la frontera sur, la puerta de México, la primer frontera, o en algunos tiempos, o en muchos años fue la última frontera, así era el olvido en Chiapas, ahora es un panorama completamente distinto y es protagónico el espacio geopolítico en el que se encuentra nuestra entidad. Las políticas migratorias mexicanas, las perspectivas y las críticas, que son muchas, pero quiero arrancar en el contexto del mundo. ¿Cómo estamos en el mundo? El mundo tiene más de 7.800 millones de habitantes, de los cuales 1.560 millones somos migrantes, me incluyo, según indicadores mundiales de la migración del 2018. Las naciones, pues sabemos bien cómo se han construido, cómo se han formado, como producto de oleadas migratorias, no de más, de pueblos completos, de países y continentes. El caminar de la humanidad así ha sido, mantiene en movimiento a nuestro planeta. La migración va siempre de la mano de la evolución humana, trazando caminos, abriendo brechas, vamos por el mundo, desde luego, trazando nuevas vías de esperanza para mejores condiciones de vivir. El continente americano, donde estamos nosotros ubicados geopolíticamente ahora, pues es habitado por 1.013 millones de personas. Estados Unidos tiene 329 millones de habitantes que acaban de tener elecciones y también impacta en la migración. Es un tema transversal. Brasil, 210 millones de habitantes y México, más de 125 millones de habitantes. En América, millones viven en condiciones de precariedad, lo sabemos, las condiciones y las situaciones de violencia, sobre todo en la parte de Centroamérica, el Triángulo Norte, ahora adherido a Nicaragua, y las islas caribeñas han sido escenarios de violaciones de derechos elementales, derechos humanos, de trances económicos muy fatales, sociales, culturales, y que están huyendo ahora forzadamente por eventos climatológicos, como estos elementos de la migración forzada. Migrar es una consecuencia global que se alimenta de la desigualdad, ya lo sabemos, la economía política, la social generada por el sistema económico predominante en el planeta, que es el que conocemos ahora, aunado a ello intereses particulares, sobre todo de las potencias mundiales que dictan la oferta y la demanda en el nuevo orden mundial. Hoy en día los flujos migratorios son complejos, muy dispersos y desde luego muy copiosos. Vemos
los recientes flujos extraordinarios, sobre todo de Centroamérica, hacia México, buscando siempre el norte. Es decir, hay personas que migran por cuestiones laborales, económicas, pero también hay un aumento sustancial de personas que se encuentran huyendo de sus países de origen por situaciones de violencia, de guerra o temores fundados de su vida en peligro, y no se les puede garantizar una protección necesaria en su país de origen, más o menos lo que pasa en muchas provincias de México y que han orillado en otros tiempos y actualmente también a migrar hacia el norte. Lo que en México les da derecho a hacer a estas personas migrantes o esta población migrante, les da derecho a ser solicitantes de la condición de refugiados a personas con necesidades de protección internacional, y es lo que vienen buscando. Y quiero dar datos y quiero dar referencias. La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, define a los flujos migratorios mixtos como movimientos de población complejos en los que se combinan razones de migración forzosa, económica, que incluyen a personas refugiadas, solicitantes de asilo, personas desplazadas, migrantes económicos, víctimas de trata, víctimas de tráfico, niños, niñas, adolescentes no acompañados o separados, personas que fueron objeto de violencia, comerciantes transfronterizos y personas migrantes que se desplazan por causas ambientales. Todas estas características, todititas, confluyen en Chiapas. De ese tamaño es el reto que hemos tenido como entidad federativa y que lo tenemos ahora como país en la construcción de este modelo migratorio que comento. Quiero compartirles la pantalla. Traigo aquí unas pequeñas ilustraciones que nos dan muestra de, hablando del tema ya geopolíticamente, cómo nos ubicamos y para que entendamos de manera ilustrativa en este espacio cómo vamos a ir desgajando o desagregando, para que sea un término más correcto, de cómo es la migración en el mundo, en la región, en el continente y en nuestra entidad chiapaneca. Estos son los datos que di al inicio. Estamos en 194 países, en 5 continentes, cómo estamos ordenados en el plano mundial, global, y aquí vemos el desagregado que es de América, Europa, Asia, Oceanía y África. Quiero decirles que estos datos son del 2018, son muy recientes, algunos obtenidos desde estos foros mundiales de migración, el mismo Pacto de Marrakech, que lo vamos a abordar más adelante, y así también la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación y la instancia migratoria o la Autoridad Migratoria en México, que tiene en tiempo real estos datos. Actualmente, pues ya lo decía, somos 1,560 millones, y esto es bien importante. Veamos, 258 millones, es decir, el 17% es migración irregular. Es poco, lo vemos mucho porque es lo que hemos estado visibilizando. Sin embargo, la población migrante en el mundo se mueve alrededor del 83%, los 1,300 millones. Entonces, veamos en México, estos son datos de la Unidad de Política Migratoria, 508,646 extranjeros residentes con documentos migratorios vigentes. Veamos cómo están desagregados por nacionalidad. Y yo creo que voy muy rápido, pero quiero ser muy obvio con el tiempo. Por tipo de documento, ¿qué documento tienen personalmente para permanecer en el país y dónde residen? Y aquí es lo importante, veo y con el cursor lo señalo, Chiapas, 14.93%. Es inusitado históricamente Chiapas, el escenario global, la importancia que está adquiriendo en materia migratoria. Las nacionalidades pues sigue siendo predominantemente estadounidenses, venezolanos, hondureños, colombianos, cubanos, chinos, salvadoreños, guatemaltecos, españoles, argentinos y otros. Pero estos están ubicados en 10 estados de la República y en 58 alcaldías y municipios del país. Y veamos nuevamente Chiapas en la posición 2, con el 14.93%. ¿Cuántos están documentados? Quiero decir, estos son los datos documentados, son las cifras que tenemos al día.
Y bueno, ahí mencionan las entidades federativas y los municipios más relevantes. Tengamos en cuenta que son ciudades fronterizas y del centro de la República. Es toda la ruta migrante que se mueve a lo largo y ancho del país. Ya no hay una sola, ya no existe solo la del Golfo, la del centro o la del Pacífico. Ya se ha diversificado y ahora voy a mencionar por qué. Veamos Chiapas cómo está, entrada de visitantes y residentes, el estado que recibió el 5.1 del total del flujo de internación regular a México. El 1.2 correspondió a entradas de mexicanos. O sea, que también tenemos un estado que ya es emisor de migrantes que han estado en la Unión Americana y que regresan. Y ahorita vamos a decir exactamente los dos municipios que aparecen ya en un plano nacional como municipios o comunidades expulsoras de migrantes, cómo es la residencia en México, las remesas, cuánto recibe Chiapas, el 2.4 del total de remesas que ingresaron al país, que son del orden de los 35 mil millones de dólares. Es nuestro primer ingreso en este año, en 2020. Se espera que roce los 40 mil millones de dólares y sea pues el motor que sostiene a México. Después es el turismo y por consecuencia los energéticos, el petróleo. Pero ya somos un estado migrante que depende plenamente de las remesas, del petróleo y del turismo. Bueno, luego, ¿cómo se mueven nuestros migrantes, nuestros hermanos migrantes? ¿Cómo lo hacen algunos ya por rutas marítimas desde Centroamérica hacia el Golfo de Tehuantepec o hacia las costas de Chiapas también, por razones humanitarias entre las personas migrantes, las que se les ha emitido una condición de regularización en México, igual por causas humanitarias que ya di los datos previamente. El principal punto de internación sigue siendo el Suchiate, sigue siendo esa ruta de internación en las balsas estas hechizas, el 59.7%. De ahí existen una serie de puntos de internación que ahorita más adelante los voy a especificar dónde se ubican. Y aquí vamos desagregando. Este es el panorama de Chiapas nada más, quiero decir, porque aquí menciona el 24.7 de mujeres del total de personas presentadas a la autoridad migratoria, pero en el 2018 ya hubo una compensación en tanto de género, está casi a la par hombres y mujeres que están migrando en los flujos recientes. Bueno, vemos también una serie de cifras que son muy importantes, los mexicanos devueltos y los que han sido ya desagregados o segmentados por niñas, niños y adolescentes, el porcentaje que son originarios del estado de Chiapas. Este es un dato muy importante, que es el 6.0% del total de niñas, niños y adolescentes son de Chiapas. Del total de niñas, niños y adolescentes, del 90.9%, que eran adolescentes de entre 12 y 17 años de edad, como lo indica esta gráfica. Y esto es un dato muy importante. Hoy precisamente mencionábamos en el previo, el Diario Oficial de la Federación publica las nuevas reformas a la Ley de Migración en materia de homologación de niñas, niños y adolescentes migrantes, a la par de la Ley General de Niñas, niños y adolescentes. Hace una reforma reciente en México, que es una reforma histórica, sobre todo, y mencionaba con las compañeras panelistas, hay que tener principal vigilancia en el artículo 52, sobre todo en su reglamentación y en su aplicación. Ahora, volviendo al tema, Chiapas, bueno, migrantes devueltos desde Estados Unidos, veamos, es Chamula, Chiapas, en el centro de los Altos de Chiapas, ahí donde estás, Elisa, donde está el foro en Ecosur. Entiendo, hay muchos panelistas, hay muchos colegas que están recibiendo ahí el foro. Es Chamula, Chiapas. Esta repunte es por la condición paupérrima, las condiciones de pobreza, las condiciones que se han dado recientemente de estas pues intolerancia religiosa también tenemos presencia, pero quiero
llamarle una cuestión meramente de migración que va y viene hacia los Estados Unidos y Canadá y regresa a Chamula. Y Tapachula, que sigue siendo el principal municipio emisor de nuestra entidad, que está en el primer lugar, y Chamula, Chiapas, ahorita diré los datos, los números, en qué porcentaje. Y bueno, esto ya es la parte de migración desagregada hacia mujeres. Por el nombre que tiene el foro, quise dar una referencia sobre migrantes mexicanas menores de 18 años devueltas. Estos son datos de la Unidad de Política Migratoria, ahí está la referencia abajo y es la fuente documentada. Antes de ir a esta parte de la desagregación de mujeres, quiero continuar con la tendencia global. Veamos cómo ha afectado el COVID-19 en los flujos migratorios, sobre todo en la frontera sur. Esto era algo inimaginable, no lo pensábamos, ahora es un elemento más de la migración en cuanto a la... puede quedar, es un texto que yo elaboré. Entonces, el COVID-19 pues ha afectado a todas las naciones, a los flujos entre naciones en Centroamérica. Vemos cómo decidieron tomar medidas adicionales a las condiciones migratorias. Es decir, cerraron fronteras, cerraron aeropuertos para evitar la propagación. Agreguemos a esto las condiciones de violencia, de pobreza que ya se vivían en estos países y desde luego esto nos ha hecho repensar los modelos migratorios en el mundo. Esto es importantísimo porque ahora no podemos concebir un modelo migratorio, una política pública en materia migratoria sin repensar la cuestión sanitaria, no solo del COVID. Estamos hablando de una cuestión integral y esto cabe en un modelo migratorio, ojo, concepto importantísimo del principio pro persona y el concepto de seguridad humana. El concepto de seguridad humana que dota de derechos plenos a las poblaciones migrantes, pero integra ya el tema de seguridad sanitaria y poner en el centro a la persona en el acceso a la justicia y a las políticas públicas. No sé si voy muy rápido, pero yo creo que quiero dar respeto al tiempo de los demás panelistas, de las demás panelistas. Y bueno, este esfuerzo que está haciendo ahora México es inusitado, la responsabilidad compartida que debe de existir, y esta es la primera propuesta que tengo desde hace tiempo. La migración es imposible acabarla, no la podemos detener, no la detienen ningún muro, ningún río, ninguna selva, como ya hemos visto históricamente en los flujos migratorios. La responsabilidad compartida, esa es la alternativa. Correctamente, este gobierno, esta administración federal, la propuesta que hace de la responsabilidad compartida con Centroamérica, programas sociales en las comunidades emisoras de migrantes de origen, hay que no combatir a la migración. A la migración hay que adaptarse, hay que verla como oportunidad de desarrollo para que tenga estos impactos locales. Ya decía y di los datos en las láminas, el impacto local de la relevancia que tiene Chiapas. No podemos entender ahora nuestro programa de gobierno local en el sur-sureste, es imprescindible ya que no se entienda la migración, los flujos que hay desde las poblaciones indígenas principalmente, y ahora vemos a Tapachula como un municipio relevante, como comunidad emisora de migrantes, receptora de migrantes, como ya vimos en los flujos inusitados del 2018, y también punto de retorno de migrantes y ahora adaptación de migrantes, como la nueva Haití, que es la población que existe de afrodescendientes en Tapachula, Chiapas. Y bueno, esta es la relevancia. En el 2018 se ubicó como el sexto estado con mayor número de eventos de entrada y eventos regulares a México, entre los flujos predominantes con estancia regular y movilidad internacional. ¿Por qué repunta Chiapas en el 2018? Por las caravanas migrantes. La caravana del 2018 de marzo fue una caravana minoritaria. Sin embargo, a finales de octubre del 2018 se logra esta irrupción en el puente internacional del Suchiate y hace
referencia de poner en el marco nacional, en el panorama nacional geopolítico, estratégico, regional, además de todo el compartimiento que tenemos con Centroamérica del turismo, la economía, las costumbres, tradiciones, las culturas y las cuencas hidrológicas, que esto es muy importante, ahora lo vemos con los eventos magnánimos de las inundaciones de esta tormenta tropical ETA, pues entendemos que Chiapas tiene una relevancia imprescindible, aún más confirmamos por estos flujos migratorios caravanizados, que yo no estoy de acuerdo ahora. Yo participé en la caravana del 2018 asistiendo a las personas migrantes, pero ahora ya son presa del crimen organizado y están infiltrados para buscar en las caravanas la forma de evadir a la institución migratoria en México y evadir la ley migratoria y constitución, desde luego, de nuestra república. Bueno, ya son datos, estos son muy importantes, del 2018, en estos flujos caravanizados, es bien importante ver el estimado que se recibió. Los datos de la Unidad de Política Migratoria son unos, de la institución migratoria otros más, pero es inimaginable tener un dato exacto de los flujos que se dieron o que se están dando ahora en México, porque nosotros tenemos los registros oficiales de la migración regular e irregular que se logran visibilizar, pero la migración es clandestina en su mayoría, la irregular sobre todo, no se mira, se mueven por caminos de extravío, se mueven por flujos que no son ordinarios y esto hace más difícil tener una contabilización. Quiero mencionar que en el 2018 estimamos hubieron flujos por 600,000 migrantes en todo lo largo y ancho del país. En un día, en una noche, en un dormitorio, yo mismo vi en este albergue del Palillo de la Magdalena Contreras, aquí en la Ciudad de México, hubieron más de 13,500 personas durmiendo, comiendo y conviviendo en un solo lugar. Eso es una situación inusitada y desde luego, bueno, hubieron flujos de hondureños, guatemaltecos, las nacionalidades que se han presentado. Recientemente vemos la diversidad que ya es la migración, es extracontinental desde luego, y mucho la migración de caribeños ahora por su situación económica sobre todo y política en esta región del mundo. Bueno, Chiapas ha repuntado, ya lo dije, entre los estados de mayor tradición migratoria, y en el 2018 es Chamula y Tapachula. La migración como oportunidad, esta es la propuesta, la nueva política mexicana, que desde luego ha estado presente en la humanidad, lo entendemos, no hay forma de cambiar de espacio geopolítico a Chiapas, a México, no va a cambiar Estados Unidos de estar en su mismo territorio, entonces tenemos que adaptarnos y ver la oportunidad, y la principal justificación de la adaptación y desde luego ver a la migración como oportunidad de desarrollo son las remesas que envían nuestros paisanos año con año y que ahora va a rondar en este 2020 los 40,000 millones de dólares. Tengo propuestas ya concretas aquí más adelante, pero quiero concluir esta parte de mi participación como es necesario abrir una visión y una cultura de la migración que veamos cómo es y ha sido para México en el mundo un derecho contemplado con el principio de seguridad y que desde luego cuando se trata de flujos ordenados ofrece grandes oportunidades de ventanas de oportunidad. Y bueno, ¿qué más puedo decir al respecto? En el discurso hay muchas cosas que decir. El actual gobierno ha hecho un enorme esfuerzo de respetar el derecho a no migrar o a migrar, a vivir en lugares de origen con tranquilidad, con oportunidades, a estos desplazamientos internos que ha provocado a Chamula, Chiapas, el desplazamiento interno, a optar por la migración hacia el exterior. Y bueno, con esto yo creo que es el primer saque, el primer match, y espero retroalimentar para en una segunda participación, si es que la hay, ver los retos que tenemos como entidad, como país, los retos que tenemos como instituciones, como academia
y desde luego como sociedad en esta armonización con la migración. Muchas gracias y estoy para servirles. Al contrario, gracias a ti, Manuel. Ha sido una presentación espléndida, abordas muchísimos temas de forma muy clara, creo que has sembrado un montón de inquietudes entre las personas que nos escuchan, esa es la idea. Antes de dar paso a la siguiente ponente, olvidé decirles algo sobre la dinámica de las preguntas. Por favor, siéntanse con la libertad de en el chat poner aquellas preguntas que les vayan surgiendo, nosotros los vamos a ir recopilando, o bien, si lo desean, apuntarlas para que se las puedan formular directamente a cualquiera de los dos ponentes que nos acompañan hoy al final de sus intervenciones. Entonces, tienen esas dos opciones, o bien incluirlas en el chat, las vamos a ir recopilando para luego pasárselas a los ponentes, o bien ya al final, ¿sí? Pues ahora sí voy a dar paso a la segunda ponente del día de hoy. Se trata de la doctora María Guadalupe Ortiz Gómez. Es licenciada en Sociología por la Universidad de Guadalajara, maestra y doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Rurales por el Colegio de Michoacán. También realizó un postdoctorado en el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, adscrita al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realiza estudios sobre gobernanza, política pública, migración y desarrollo y actualmente se desempeña como investigadora del programa de cátedras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, comisionada al Colegio de la Frontera Sur en la unidad de San Cristóbal de las Casas. Además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y entre los últimos trabajos que ha publicado cabe destacar uno titulado Migración y Políticas Públicas, Retos para la Frontera Sur, que está publicado dentro de una obra titulada Realidades de la Frontera Sur. Además, es autora del Marco de Gobernanza para las Migraciones de la Organización Internacional de Migraciones como modelo de gestión para la frontera sur de México, y también del documento titulado Gobernanza transfronteriza y la gestión de las migraciones en la región transfronteriza México-Guatemala, que es un artículo concretamente de divulgación. La doctora María Guadalupe Ortiz va a disertar hoy en torno al tema del marco de gobernanza sobre la migración y la política migratoria del gobierno mexicano y realizará su análisis desde la noción de la gobernabilidad. Doctora María Guadalupe, muchísimas gracias por tener la generosidad y la disponibilidad de estar aquí con nosotros y tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar compartiendo ahora con ustedes. Bueno, voy a irme muy directamente a la presentación por el tema del tiempo. A ver, voy a compartir pantalla y me dicen si se está viendo la presentación. ¿Sí pueden ver ¿Sí pueden ver las láminas? Ok. Bueno, entonces yo voy a hablar básicamente sobre estos documentos que son referentes importantes en la gestión de las migraciones. En este caso, el documento de marco de gobernanza sobre la migración bueno, tiene un nombre largo, pero es de la Organización Internacional de las Migraciones, pues no tiene que ver solamente con México, ¿no? Sino que es un documento, es un referente a nivel global, y aunque no tiene un carácter vinculante, sí es un referente, valga la redundancia, importante en cuanto a la política migratoria. Bueno, antes de empezar la presentación, me gustaría hablar un poquito de la noción de gubernamentalidad, que es la perspectiva teórica desde la cual estoy haciendo el análisis, que es una noción acuñada por Michel Foucault para el análisis de las relaciones de poder, que la define como la conducción de las conductas. En este sentido, aplicado al análisis de política pública, es muy rico y es muy interesante porque lo que nos permite es indagar y, bueno, identificar cuáles son las lógicas, cuál es la racionalidad política que está construyendo los discursos, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a presentar aquí
es un análisis de estos discursos que están circulando a través de los documentos de, en este caso, el de la Organización Internacional para las Migraciones, pero también de la política migratoria del gobierno mexicano. Voy a hablar de la administración pasada y también sobre la administración actual, aunque en el caso de la administración actual, como lo mencionó Manuel, es un proceso que está vigente, ¿no? O sea, es algo que se sigue trabajando. Pero bueno, entonces es importante también introducir el tema de estas racionalidades políticas, sobre cuáles han sido las que se han identificado en estos documentos. Y bueno, todos sabemos que la racionalidad neoliberal es una racionalidad que ha permeado muchos de los discursos, no solamente los discursos políticos, ha permeado también discursos de otra naturaleza, incluso hay análisis muy interesantes que indagan sobre esta racionalidad en ámbitos como las expresiones culturales, las industrias culturales, y por tanto podemos decir que es una racionalidad que permea muchas dimensiones de nuestra vida, ¿no? Entonces, aquí yo tengo me gusta poner esta cita de Margaret Thatcher, porque yo creo que es muy importante y ilustra mucho cómo, más que cómo se ha promovido el discurso, cuál es el sentido de la racionalidad neoliberal. Sabemos que el término de neoliberalismo ha sido un término que, como dicen, ha estado muy manoseado, ¿no? O sea, lo escuchamos en diferentes discursos, generalmente desde una visión crítica, como algo negativo, como un elemento que ha provocado una desigualdad social, etcétera. Pero bueno, también tiene un origen en su momento que tenía una lógica, ¿no? Del por qué surgió. Y bueno, con Margaret Thatcher y los contemporáneos políticos de ella, y especialmente en Estados Unidos, empezó como una promoción muy fuerte, ¿no? Sobre esta ideología y esta racionalidad política, que me parece que se resume muy bien en esta frase, ¿no? Que hizo famosa Margaret Thatcher, que dice: la economía es el método, pero el objetivo es cambiar el corazón y el alma. Por eso desde hace rato que permea muchas dimensiones de nuestra vida esta racionalidad, y que, bueno, se promueve desde muchos ámbitos este discurso. Y bueno, la pongo aquí como para que la tengamos en mente al momento de ir describiendo cómo son estos discursos que circulan en los documentos que voy a mencionar. Bueno, entonces es importante también conocer este término de gobernanza porque, como saben, es un término que estamos escuchando mucho. Estamos escuchando hay gobernanza sobre todo, ¿no? Gobernanza sobre la educación, gobernanza sobre las TICs, hay gobernanza sobre el deporte, puede haber gobernanza sobre todo. Y entonces es una noción que está presente mucho en los discursos de la administración pública y que tiene también una profundidad que en este espacio no se puede abordar porque pues implica más tiempo, ¿no? Pero vamos a entenderlo básicamente como una noción que pudiéramos entender desde tres perspectivas, ¿no? Una, como un concepto analítico que es propiamente, se ha ido incorporando, digamos, en la teoría política. Otra es como un proceso observable que significa que la observación de cómo los diferentes actores que participan en un proceso están conduciendo sus acciones, ¿no? En la gestión de el determinado proceso, ¿no? Y finalmente como un proyecto político. Y aquí yo la puse en negritas porque en los documentos que vamos a ver sobre todo pues en el de la Organización Internacional para las Migraciones, aparece como un proyecto político en el sentido de que el documento que analizaremos es como una especie de guía para llegar a lo que ellos denominan una buena gobernanza.
En este sentido, hay una serie de lineamientos que ellos proponen y que son muy específicos. Obviamente, el concepto tiene estas tres connotaciones y que en unos determinados momentos es importante, o más que importante, interesante, hacer el análisis combinado, ¿no? Entre cómo es como proceso observable y cuáles son los proyectos políticos que se juegan en esas relaciones en los procesos observables. Pero bueno, eso también ya es como que un tema que requiere como mucho más tiempo y haré algunos comentarios, pero no va a abordar a profundidad en esta ocasión. Bueno, entonces, el término de gobernanza está asociado a un cambio de la lógica en la manera de gestionar los asuntos públicos. Y una de las características que es muy importante y que promueve esta noción es la participación de los diferentes tipos de actores que conforman el conjunto social, ¿no? Tradicionalmente los podemos dividir entre actores estatales, digamos propiamente del Estado, gobiernos, etcétera, actores relacionados con la sociedad civil, que en este caso, en el caso de la migración y en muchos casos, están asociados más que nada a organismos de la sociedad civil o organizaciones no gubernamentales, aunque también incluye, digamos, a los ciudadanos, ¿no? Pero es mucho más fácil hacer la observación a través de la actuación de este tipo de organismos, ¿no? Y finalmente el sector público, ¿no? Que sería, perdón, privado, que sería el representado pues por la iniciativa privada, por el sector empresarial, ¿no? También una de las características que es muy importante e interesante de analizar es que esta noción, y yo incluso podría decir este paradigma de la gestión pública, perdón, ando un poquito mal de la garganta, que es como un paradigma de la gestión pública. Y digo de la gestión pública, no solamente de la administración pública, porque precisamente al involucrar diferentes sectores, a los diferentes actores del conjunto social, traspasa las fronteras de la administración pública. Incluso hay autores que analizan esta noción como si fuera un elemento que tiende a orquestar las relaciones sociales en los diferentes niveles. Incluso hablan a niveles microsociales como las familias o los núcleos más pequeños, ¿no? Que constituyen la sociedad. En este caso, nos vamos a centrar en el análisis de cómo aparece esta noción para la gestión de asuntos públicos, en este caso es la migración. Bueno, hablaba de este documento de referencia de la Organización Internacional para las Migraciones. El título largo es Marco de Gobernanza para la Migración. Aquí no alcanzo a ver mi diapositiva, porque aparecen los cuadritos con nuestras caras. Y no alcanzo a ver el nombre, pero es este nombre largo que dice elementos esenciales para facilitar la migración y la movilidad de manera ordenada, segura, regular y responsable gracias a políticas migratorias planificadas, bien gestionadas. O sea, larguísimo el título. Y este documento fue presentado en el año 2015. Y hay aquí una idea que es muy importante resaltar, ¿no? De este documento. Y que ha sido una de las críticas más importantes que se le han hecho a este documento, que está basado en una idea de que una buena gestión de las migraciones puede ser beneficiosa en el sentido de que puede ser un elemento que abona al desarrollo. Y mientras una mala gestión podría ser catastrófica. Por eso es importante el documento como la guía, digamos, para llegar a esa buena gestión de las migraciones. Y en este sentido, una idea que se ha destacado de esta visión sobre la migración es que al hablar de
una gestión, una buena gestión como elemento positivo y elemento que contribuye con el desarrollo, genera una, una idea de lo que sería una buena migración, por decirlo así, mientras que la mala gestión genera una idea de lo que sería una mala migración. Y de esta forma se divide, se va dividiendo y se va generando la noción como de esa migración que sí es deseada y la migración que no es deseada. Y entonces eso se traduce en una visión de los migrantes deseados y los migrantes no deseados, ¿no? Entonces, obviamente los migrantes deseados están relacionados con esta idea de que son los que pudieran ser potenciales elementos que contribuyen al desarrollo en el lugar a donde llegan, mientras que los migrantes no deseados serían aquellos que no tienen esa potencialidad, ¿no? Entonces, esto lo vemos hasta cierto punto naturalizado, ¿no? Incluso cuando los gobiernos hacen convocatorias para recibir a cierto tipo de personas con unos ciertos tipos de perfiles, con unas capacidades, unas credenciales muy específicas, mientras que rechazan otro tipo de personas, ¿no? Que quisieran hacer esos movimientos migratorios. Entonces, hay que conservar esta idea para seguir haciendo el análisis porque la voy a traer varias veces a colación. Y bueno, aquí también hay una definición de cómo se entiende el término de gobernanza, que habla de cuáles son estas tradiciones e instituciones en virtud de las cuales un país ejerce su autoridad sobre la migración. Y es bien interesante aquí también cómo en el caso de las migraciones, la gobernanza, cuando en términos generales la noción de gobernanza habla de la pérdida o de centralidad del Estado en la gestión de los asuntos públicos, en el caso de la gobernanza sí queda muy claro que el Estado se reconoce como el interlocutor principal, ¿no? En esta orquestación, digamos, de los diferentes actores. Y queda como, digamos, al mando de esta gestión, pero sí se reconoce que debe haber la colaboración y la participación conjunta de los otros, las diferentes esferas, ¿no? De los actores del conjunto social. Y bueno, al final de cuentas al Estado es a quien se le reconoce la decisión, ¿no? De quién puede entrar, quién puede permanecer y quién debe salir de los territorios. Bueno, el documento tiene 3 principios que dice que la gobernanza de la migración requiere que los estados se adhieran a las normas internacionales y que se garantice el cumplimiento de los derechos de los migrantes. El segundo es que la migración y las políticas conexas que se formulan se adecúan, perdón, que se basen, digamos, en hechos contrastados y que se base también en una visión de gobiernos integrados. Yo creo que los fenómenos que estuvo mencionando Manuel nos hablan también de estas necesidades, de que, bueno, también son fenómenos que no se constriñen a un país y que no pueden ser gestionados y abordados desde un solo gobierno, ¿no? De un país, sino que necesita una actuación conjunta. Y bueno, finalmente el tercer principio es que la buena gobernanza de la migración depende de las asociaciones duraderas, ¿no? Porque sabemos que en la administración pública uno de los problemas recurrentes es que cada que hay cambios de administraciones hay una pérdida, digamos, del trabajo que ya se había hecho en otras. Y bueno, esto es no solamente para el caso de las migraciones y el caso de México, ¿no? Sino que se da también como un fenómeno común dentro de la administración pública a nivel general. Y bueno, aquí el marco de gobernanza sobre las migraciones, hablábamos, promueve el trabajo colaborativo entre, pues, no solamente entre los diferentes actores de las esferas del conjunto social, sino también entre los diferentes niveles de los gobiernos, ¿no? Que, bueno, sabemos que existen los gobiernos, bueno, en el caso federal, estatal, los gobiernos locales, también existen pues las diferentes dependencias, ¿no? de los gobiernos
Y en este sentido se promueve el trabajo colaborativo en esas diversas dimensiones y entre esas diversas esferas, ¿no? También se promueve que haya trabajo colaborativo entre interlocutores no gubernamentales, también a las diferentes escalas, diferentes organismos como sindicatos, asociaciones de migrantes, etcétera, ¿no? En asociaciones religiosas. También promueve la colaboración con otros países que ya se ha reconocido como muy, muy necesaria. Y finalmente, pues, con organizaciones internacionales. Los objetivos del marco de gobernanza sobre las migraciones son, pues, la buena gobernanza, dice, la buena gobernanza sobre la migración y las políticas conexas deberían procurar el bienestar socioeconómico de los migrantes y la sociedad. El segundo es que la gobernanza adecuada de la migración debería fundamentar en acciones eficaces. No alcanzo a leer bien la palabra que está, pero se trata de acciones eficaces en situaciones de crisis. Y el tercer objetivo es, se enuncia como que la migración debería efectuarse de manera segura, ordenada y digna, que elemento y estos conceptos aparecen en repetidas ocasiones, no solamente en este documento, sino ya lo veremos también en los documentos bajo los que se rige la política del gobierno mexicano, ¿no? Y bueno, voy a hablar sobre el programa especial de migración, que es el programa de la administración pasada, que fue un programa que hizo mucho eco de este documento, aunque el programa especial de migración es anterior al documento de la OIM. Es muy interesante ver cómo existen muchos encuentros y muchas coincidencias en cuanto a las nociones, pero también en cuanto a esta idea que subyace al documento de la OIM, que es esta visión de la migración como potencial positivo para el desarrollo y como la necesidad de hacer este ordenamiento, etcétera, ¿no? Bueno, fue dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación en el 2014. La Secretaría de Gobernación es el órgano encargado de la ejecución, de la coordinación de y es ejecutado por el Instituto Nacional de Migración. Y bueno, aquí habla de que la unidad de la Secretaría de Gobernación tiene por objetivo el bienestar del migrante a través del ejercicio de los derechos, el disfrute de los derechos sociales, económicos y culturales, y una búsqueda de el bienestar de los migrantes para consolidar su papel como agente del desarrollo. Y esto es también súper importante porque tiene que ver con esta visión que les decía de la migración deseada, ¿no? Los que son potenciales agentes de desarrollo son los deseados. Bueno, los objetivos son fomentar una cultura de la legalidad, los derechos humanos, y esto va en consonancia, ¿no? Con lo que se menciona con por el marco para la gestión de las migraciones de la OIM, incorporar el tema migratorio en las estrategias de desarrollo, que también es muy importante y aparece en repetidas ocasiones esta idea del vínculo migración-desarrollo, hacer una gestión migratoria eficaz, que también tiene que ver con estas nociones de la nueva gestión pública, donde se habla de la profesionalización, etcétera, ¿no? La noción de corresponsabilidad también es importante, la noción de seguridad y bueno, el cuarto objetivo es favorecer los procesos de integración y reintegración de las personas, ¿no? Que también tiene que ver con esta cuestión de cómo se intenta que los migrantes al ejercer estos derechos y esta integración, al gozar de esta integración, son más susceptibles de contribuir al desarrollo. Y bueno, finalmente el fortalecer el acceso a la justicia y la seguridad de las personas migrantes. Los ecos que vemos aquí, pues, como estaba mencionando, que existen estas nociones de corresponsabilidad a nivel nacional e internacional, que existe la
la visión de fortalecer la incorporación de la migración en la agenda global del desarrollo, este vínculo migración-desarrollo, que es muy importante en todos estos discursos. También la de profesionalizar a los servidores públicos, que va en consonancia con los principios de la nueva gestión pública, y que las acciones estén basadas en una planeación que se sustente en datos duros, que esto es algo muy importante, y que estén basados en los principios de transparencia y rendición de cuentas. Hay más, ¿no? Pero yo quise destacar estos porque queda muy claro cómo van en la misma lógica, ¿no? Y bueno, con respecto a la nueva política del gobierno mexicano, contamos con este documento que se llama Nueva Política Migratoria del Gobierno Mexicano 2018-2024, y voy a hablar básicamente de los objetivos. En el documento no es un programa, ¿no? Como el Programa Especial de Migración, que enuncia, especifica, detalla, ¿no? Muy específicamente las actividades, etcétera. Pero es un documento donde se muestra la visión que hay sobre el fenómeno migratorio, y yo creo que si analizamos los objetivos que presenta el documento, podemos ir viendo más o menos qué tanto también encontramos los ecos del marco de gobernanza para las migraciones en esta nueva administración. Entonces, bueno, efectivamente, el primer objetivo habla de la responsabilidad compartida, que está muy en consonancia con la noción de gobernanza, y que además, bueno, eso es, como decía, yo me atrevo a decir que es un paradigma de la gestión pública, de la nueva gestión pública, a nivel global, no nada más en México. El segundo objetivo habla de establecer una migración segura, ordenada y regular. Les decía, esto va a aparece constantemente en los documentos de política pública del gobierno mexicano, y es un elemento muy importante del marco de gobernanza de la OIM. El tercero es abordar la migración regular, que también tiene que ver con esta cuestión de regularizar y de hacer como este orden, ¿no? Que muchas veces se ha criticado, que ha sido uno de los fenómenos que se ha identificado en la frontera sur como problemático, ¿no? Que incluso no podemos tener datos específicos de cuáles son estas dinámicas, porque se da mucho a través de los mecanismos irregulares, ¿no? El cuarto es el fortalecimiento de las instituciones, que es parte de la problemática que mencionaba, que no existe de pronto un entramado institucional que enfrente de manera cabal o que dé abasto, digamos, a la complejidad del fenómeno. El quinto, proteger a la diáspora mexicana. El 6, reintegrar a los ciudadanos mexicanos e integrar a los migrantes extranjeros en la sociedad mexicana. En este sentido, este documento es un poco más amplio, no está limitado solamente a convertirlos en agentes de desarrollo, se habla más de una integración cultural en términos más amplios. Y finalmente, el fomento del desarrollo sostenible. Vemos que existen estos ecos, pero se fue suavizando un poquito esta idea y por decirlo así, afán que existía en el plan especial, el programa, perdón, especial de migración de la administración pasada, donde sí se veía muy evidente esta necesidad de que los migrantes se convirtieran en agentes del desarrollo, pero sigue apareciendo la vinculación migración-desarrollo. Y bueno, las reflexiones, obviamente yo voy a hablar desde una perspectiva crítica, y obviamente porque es lo que me toca, ¿no? Hacer como estas reflexiones desde este marco del que trabajo, que es precisamente se trata de eso, ¿no? De encontrar desde una perspectiva crítica cuáles son las lógicas que rigen estos discursos. Y bueno, como mencionaba hace rato, una de las principales críticas que se hacen al marco de gobernanza de la OIM es que esta lógica que plantea de la migración como, o sea, digamos, de la buena migración y de la mala migración, y los buenos migrantes y los malos migrantes, está haciendo una división que coloca a las personas en una dimensión como de objeto, ¿no? De un objeto que puede ser positivo o negativo dependiendo de las cualidades que tiene. Y
En este sentido, esta conversión de los migrantes en agentes del desarrollo que apareció tan afanosa, sobre todo en la administración pasada, genera el que haya esta aceptación para un cierto tipo de migrantes, para personas que tienen un cierto tipo de cualidades, y un rechazo para personas que no tienen esas cualidades. En este sentido, una de las críticas que yo hago es que muchas veces esta garantía esta necesidad de garantizar, el derecho a los derechos de los migrantes aparece más que nada como una condición para convertirlos en agentes del desarrollo y no tanto por su condición de persona, ¿no? Porque todo está enfocado en que existan las condiciones para que la persona se integre a las dinámicas de desarrollo, pero no en que es una persona, y también no existe como una forma en que estos migrantes que no tienen esas cualidades, digamos, esos migrantes no deseados, pudieran ser objetos también o sea, se habla en general de respeto a los derechos de los migrantes, pero en el discurso, a final de cuentas, se termina planteando la idea de que la migración debe ser por las vías regulares, etcétera, donde estas personas, esta migración deseada, pueda convertirse en agente del desarrollo, y se desdibuja qué pasa entonces con quienes no tienen estas cualidades y quienes entran en esta categoría de migrantes no deseados, ¿no? Y bueno, esto a final de cuentas sigue alimentando la visión de esta racionalidad neoliberal, en el sentido de que pues el neoliberalismo promueve una cosificación de todo, ¿no? Yo creo que ahorita estamos en una etapa en la que a lo mejor ya tenemos naturalizadas muchas de estas ideas, pero incluso nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos, hay muchos trabajos desde esta perspectiva de la gubernamentalidad neoliberal, de cómo en estas dinámicas y en estas lógicas que circulan en los discursos, incluso nosotros mismos tendemos a vernos como una empresa, ¿no? Hay unos trabajos que hablan de esta noción del el empresario de sí mismo, ¿no? De cómo nosotros nos empezamos a ver a nosotros mismos como elementos que debieran integrarse a la sociedad solo a través de nuestra cooperación vía el mercado, ¿no? Y es como esta lógica de que el mercado es el elemento más importante del conjunto social que sigue permeando los discursos, ¿no? Entonces, digamos como que esa sería la crítica que se haría como a esta racionalidad que se encuentra presente en estos discursos y a través de los cuales se construyen. Y pues desde mi punto de vista, creo que lo que tendría que vigilarse mucho en estas propuestas y en la nueva propuesta del gobierno mexicano sería no caer en esa cosificación de las personas, no caer en esta clasificación de la migración deseada y la migración indeseada, sino el retomar la noción pues de que a final de cuentas todos somos personas, todos tenemos derecho a migrar, y aunque no tengamos ciertas cualidades y ciertas calificaciones o credenciales, por el hecho de ser personas merecemos el respeto de nuestros derechos, ¿no? Entonces, pues habrá que ver cómo se va delineando más específicamente la nueva administración en sus acciones, y sobre todo en la frontera sur, ¿no? Porque como decía tanto Elisa como Manuel, es una región clave y que nos pone pues en muchos retos, ¿no? En muchos sentidos, y que bueno, habrá que ver cómo se van decantando las acciones. Bueno, entonces por mi parte sería todo, y quedo aquí atenta a las preguntas que pueda haber. Gracias. Doctora Guadalupe, muchísimas gracias por este enfoque, es bien interesante, y especialmente por introducir esa visión humanitaria en lo que es una política altamente cosificada. Tenemos bastantes preguntas pendientes. Antes quería comunicar a nuestros oyentes, porque había una de las preguntas que nos sugerían que si estaba grabándose la sesión. La sesión se está grabando.
y se va a subir tanto a la página web como a las redes, no se preocupen. Entonces, tenemos de momento como unas 9 preguntas recopiladas. Después voy a dar paso para que las personas puedan directamente formularles sus inquietudes. Voy a formularlas de 3 en 3 para no abrumarles. Las primeras estaban más dirigidas a Manuel porque fuiste el primero en intervenir. Entonces, la primera pregunta sería, la formula David Pineda, y él pregunta, ¿puede darse una coalición entre republicanos y demócratas en materia migratoria? Esa sería la primera pregunta. La segunda la formula Sandra López y más bien pide una aclaración porque hay algo que ella no entendió. Su pregunta es, ¿la cantidad de migrantes de mujeres ya incrementó en la actualidad y quedó casi a la par que los migrantes hombres? Porque lo que no entendió es que Sandra creyó ver la cifra de entre 24 y 72% aproximadamente. Es decir, ¿cuál es la proporción de mujeres específicamente en materia migratoria? Esa sería su aclaración. Tercera pregunta, la formula Liliana Camacho y está dirigida a Manuel Arellano. La pregunta es, ¿considera usted que favorecerá a los migrantes el cambio de gobierno de Estados Unidos? Otra más vamos a hacer y ya lo dejamos aquí para que puedan responder. Eric hace una pregunta un poco amplia. ¿Cuál es la política migratoria más relevante del Instituto Nacional de Migración para el control del flujo migratorio? Muy buena pregunta. ¿Y cuál sería su evaluación respecto a la eficiencia de esta política? Estas serían las 4 primeras preguntas. Casi todas van dirigidas a Manuel, aunque creo que si la doctora Guadalupe desea también intervenir, adelante. Bueno, si no va a intervenir la doctora Guadalupe, pues de una vez retomo. Primeramente, agradezco la referencia que hace mi colega ponente. También agradezco el interés de los participantes, sobre todo en el tema. Es un tema para muchos, un tema muy complejo, pero sí, y yo creo que es un tema que necesitamos construir el modelo migratorio, al menos en nuestra región, de manera integral con la sociedad civil. He estado leyendo el chat y efectivamente pues tiene muy clara la perspectiva, algunos muy local, muy regional, otros de manera integral, otros más con la visión del norte, principalmente Estados Unidos, de nuestros migrantes, también es migración. Es importante el hito que se está dando desde los Estados Unidos como imán económico, político, social, seguridad, el concepto de seguridad que no lo asocio nunca a la migración, sino más a un concepto de seguridad humana que ya lo mencioné al inicio, en qué comprende y en qué consiste. Cosificar a la migración tampoco, segregarla mucho menos, porque desde ahí ya estamos criminalizando. No toda la delincuencia es migrante, ni todos los migrantes son delincuentes. Tampoco podemos concebir, si queremos construir, adaptarnos y crear es el modelo que yo propongo y en el que yo creo la migración como oportunidad de desarrollo de las naciones. Entonces, no podemos entender a un desarrollo de naciones sin incluir a los más pobres, a los más jodidos, a los últimos de la fila, a los que no tienen nombre, porque no estaríamos incluidos y tarde que temprano eso nos va a ocasionar un problema mayúsculo. Es como lo que estamos viviendo ahora en Centroamérica. En Centroamérica estamos pagando los platos rotos de la guerra civil centroamericana. Enrique Soto sabe bien porque somos contemporáneos de la guerra civil con Guatemala, con El Salvador, con Honduras, lo que provocó o hizo desencadenar a estos hijos de la guerra. Las voces inocentes, como dice Luis Mandoki en su película, pues son ellos, son los papás de los hijos, de los nietos que están ahorita migrando y que son las pandillas maras salvatruchas, los barrios 18, la generación esta de caiviles en Guatemala. Con eso crecimos en San Cristóbal, con eso crecimos en Chiapas, para que en ese entonces no figuraba en México esa parte de la región
geopolítica, y es lo que estamos pagando ahora. Se preguntan, ¿por qué son tan violentas las pandillas centroamericanas? No, ellos nunca han dejado la violencia. La violencia fue su forma de vivir y de sobrevivir. Y bueno, pues yo ya no les cuento más al respecto porque nosotros lo vivimos, lo escuchábamos en los radios de onda corta, las noticias de Nicaragua, de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, los golpes de Estado, cómo esto evolucionó hasta el conflicto del 94 en San Cristóbal, en Chiapas específicamente, y esa es otra generación que está ahora migrando, que es la migración que ya tiene veintitantos años. Entonces, esto va con la evolución humana, repito. Puede darse la pregunta que me hacen puede darse una coalición entre demócratas y republicanos. Pues sepamos que Estados Unidos tiene un solo modelo migratorio, que es el cash, el money, el tanto vales cuanto tienes, cómo puedes. Y no tienen otra política más, y esa política es la que se replica en el continente y en el mundo. Veamos a Europa, no se separa mucho, no se aparta mucho del mercado del dinero. Los migrantes kurdos, los sirios, los moros, como dicen en tu país, Elisa, pues efectivamente, ¿quiénes son? Migrantes que están en las calles de Madrid, en Barcelona, que son el comercio informal, que pues España no lo quiere y la está pasando muy mal España con la migración porque no supo qué hacer. Y Francia por ese camino va, Italia ya no digamos, Lampedusa, las barcazas, las pateras. También allá hay un desastre de la migración, la parte negra de la migración, que no queremos vivirla en Chiapas y en México, porque somos el puente de conexión con Centroamérica y con el hemisferio sur. Ahora, alguna compañera confundí, yo creo, no confundí, está muy claro, el 24 y el 72% proporcional de mujeres y hombres en Chiapas, o sea, migrantes chiapanecos. Ahora, migrantes de manera integral, sobre todo en las caravanas del 2018, ya están proporcionalmente igualados, el 48%, el 52% está fluctuando, pero yo lo que quiero resaltar que a partir del 2018 es el flujo inusitado de mujeres, el repunto de mujeres migrantes, es decir, ya se está igualando o ya se igualó y en algunos datos ya superó a la migración masculina. Hay mucho repunte también de niñas, niños y adolescentes no acompañados que van, lógico, en busca de sus padres, en búsqueda de también un futuro para ellos o huyendo de la violencia, que también esa es la parte de la migración forzada, y nos falta el repunte post-COVID y el repunte post-ETA, que es este evento meteorológico reciente que, como vimos en el pasado, en el huracán Stan, otra oleada de migrantes se dio a partir del 2010 con respecto a este evento meteorológico. La migración forzada también, el cambio climático ha obligado a modificar los flujos migratorios en el mundo. ¿Favorecerá otra pregunta, favorecerá el cambio de gobierno de Estados Unidos? No, no, ellos van a continuar, ya lo dije, en lo mismo, van a seguir en lo mismo, quieren llevarla bien con México, es un aliado. Si algún país en el mundo es aliado de Estados Unidos es México, por la situación geopolítica, la vecindad, la cuestión de seguridad al entendimiento gringo, desde luego. México no va a cambiar de posición geopolítica, Estados Unidos tampoco, es el principal socio comercial México. Entonces, si a algún país le interesa tanto a Estados Unidos es México, y desde luego ahora México adquiere un papel imprescindible para los Estados Unidos con el tema de la caravanización de la migración y del COVID, porque ya la frontera virtual de Estados Unidos se recorrió hasta el Suchiate entre Guatemala y México. Ya vemos operando a elementos de la Guardia de los Estados Unidos. Del otro lado, todavía México sigue buscando preservar su soberanía nacional con ese aspecto en la injerencia exterior. Y
La política del Instituto Nacional de Migración para el control de flujos, pues bueno, ha sido hasta de cierto modo suave. Es una política muy bondadosa que ahora, y yo complemento con mi antecedente, mi compañera de ponencia hoy, México ha cambiado ya, María Guadalupe Ortiz, ha cambiado ya la política pública, la gobernanza de la migración en el país. Quiero comparar el PEM, que fue un excelente discurso armonizando al modelo migratorio global o al interés que hay entre las naciones de tener una migración más blanda, más complaciente. México ha sido muy complaciente con la migración históricamente. Yo no estoy de acuerdo, eso sí, con la política que hubo en el sexenio pasado, sobre todo para el Plan Frontera Sur, que fue un operativo permanente que reprimió la migración en la frontera sur. En eso sí no estoy de acuerdo, pero ahora hay muchas complacencias por parte de México y nada más quiero mencionar una que en Chiapas la vivimos. El intercambio que hay de jornaleros agrícolas con Centroamérica, con Guatemala, con El Salvador, esta migración ordenada con las TBR, las tarjetas de visitante regional, que fomenta mucho el turismo, el intercambio de mercancías, el intercambio cultural, económico, el intercambio que tenemos con Centroamérica en cuestión cultural, costumbres también, tradiciones similares. Nosotros como chiapanecos somos centroamericanos históricamente. En 1824 decidimos de manera voluntaria y de manera inusitada en la historia de México ser el primer estado migrante. Migramos con todo y territorio, y parece sarcasmo, pero así fue. Así fue. Migramos con nuestras costumbres, con nuestro léxico, seguimos conservándolo, nuestro habladito, como decimos en San Cristóbal, nuestra forma de entendernos. Nunca hemos tenido en la historia con Centroamérica problemas de ningún tipo, ni siquiera limítrofes. Ahora, no podemos entre hermanos patearnos las espinillas, sino buscar una alternativa que sea la del desarrollo, de la adaptación de la migración, y con ello buscar el desarrollo de las naciones, de las regiones también. Y con esto, pues, sería otro saque más, otro match de estas 1,152 kilómetros que compartimos con Guatemala, pues no es límite. Ya vimos que no es límite y seguiremos siendo hermanos. Gracias, Manuel. Hay una mano levantada y Aimí, te pido que nos des como 5 minutitos porque hay algunas preguntas que van dirigidas a la doctora Guadalupe. Me gustaría formulárselas ahora y luego te damos paso para que formules tu pregunta personalmente. Doctora Guadalupe, hay algunas preguntas dirigidas a usted, se las voy a formular conjuntamente. La primera de ellas es de Plácido Morales. Él dice que la gobernanza considera la participación social en las decisiones de gobierno y la política migratoria es una política de Estado. La pregunta es, ¿en dónde consideran que está la participación social en las decisiones, esto está resaltado, en las decisiones sobre política migratoria? Esa sería una. Otra es hay dos en relación al neoliberalismo, que mencionó también como base la doctora Guadalupe, se las voy a formular conjuntamente. La primera es de José Díaz, para la ponente María Guadalupe. Él comenta que, de acuerdo a la crítica que realiza, se señala al neoliberalismo como el fenómeno que determina la migración, dice José Díaz. ¿Puede, por favor, ampliar el tema? Y otra pregunta muy similar: ¿cuáles son las repercusiones o influencias del neoliberalismo en el fenómeno migratorio? Adelante, doctora Guadalupe. Ok, es que salí porque me estaba fallando el sonido y ahora no me permitía usar el micrófono. Gracias. Bueno, sobre la participación de la sociedad civil, hay diferentes mecanismos en la legislación mexicana que permiten la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones.
Pero lo que lo que se observa, por ejemplo, en la administración pasada, el Programa Especial de Migración estuvo elaborado a partir de una serie de consultas que se hizo, donde en diferentes foros se expresaron académicos, organizaciones organizaciones no gubernamentales, etcétera. Y ahí lo que pasó es que generalmente es el fenómeno que yo veo, y no solamente en el caso de este programa especial de migración, sino también, por ejemplo, pues yo hice mi investigación doctoral, eh, parte la hice en Chile, y también vi allá que pasaba este fenómeno, que en diferentes procesos de consultas donde participan organizaciones de la sociedad civil y después se cristaliza en algún documento, ya sea en alguna ley o en algún programa de acción por parte del Estado, muchas veces las organizaciones no quedan satisfechas, ¿no?, con su representación en estos documentos. Es decir, en el caso del Programa Especial de Migración, la crítica que hubo es que se sintió que las propuestas que hicieron diferentes organizaciones no se vieron reflejadas en el Programa Especial de Migración, ¿no? En el caso de la administración actual, la verdad es que desconozco si se han hecho consultas para la elaboración de la política, pero de que existen mecanismos, sí existen. Eh, También una de las críticas, por ejemplo, que pasó en Chile, y que tiene que ver un poquito con la visión crítica sobre la noción de gobernanza, es que, a ver, voy a hablar así un poquito de cómo fue el proceso en Chile. Cuando terminó la administración de Pinochet, que fue a partir de un plebiscito que hubo donde la gente votó porque ya saliera Pinochet de la presidencia, el nuevo presidente convocó a una serie de reuniones para que personas, bueno, u organismos de la sociedad civil, digamos, diferentes actores de la sociedad chilena, hablaran para crear el nuevo programa de gobierno. Y fue una participación inusitada porque pues venían de una dictadura, había mucha ilusión y todo. Pero después de ese proceso mucha gente se quedó desilusionada, por decirlo así, porque se observó que esa participación que se promovió por parte del nuevo gobierno, el gobierno democrático, había sido una participación limitada, que en muchas ocasiones era solamente tipo participación de sí, que los vecinos arreglen la lámpara, pavimenten la calle, o sea, digamos como para resolver problemas, y no tanto en la toma de decisiones. Y en general, esa es una crítica y un fenómeno que se observa en muchos gobiernos donde se promueve mucho la participación, pero es una participación limitada a ese tipo de cuestión, ¿no? Que la gente resuelva problemas porque el Estado está perdiendo centralidad y digamos como que se está desdibujando esa noción de responsabilidad social del Estado. Entonces, la visión crítica sobre la gobernanza señala eso, ¿no? Que muchas veces esta noción puede aparecer como una justificación para que el Estado se retire de la responsabilidad social y de hecho se desdibuja esa noción de la responsabilidad social en los discursos, de tal manera que le toca a la gente resolver problemas que en una visión diferente le tendrían que corresponder al Estado, ¿no? Entonces esa es una crítica que se hace. Yo creo que el reto aquí es precisamente lograr que la participación sea en términos también de toma de decisiones y no solamente en la solución de problemas, ¿no? En cómo muchas veces se pretende que las organizaciones de la sociedad civil llenen los huecos, digamos, que deja el Estado, que es un fenómeno que se da en todos los lugares donde se ha aplicado políticas neoliberales, ¿no? Y las otras preguntas sobre cómo el neoliberalismo está relacionado con el fenómeno migratorio, pues se habla mucho de que justamente las políticas neoliberales lo que han hecho es propiciado la concentración de recursos en pocas manos
y generado, bueno, a través, por ejemplo, de la flexibilización laboral, a través de diferentes tipos de políticas, que muchas personas queden excluidas de la derrama económica o de las dinámicas de mercado y que tengan que moverse a buscar medios de vida. Es mucho más complejo de lo que estoy diciendo, pero es como se le ha relacionado, ¿no? Con el fenómeno migratorio. Y yo no me atrevería a decir que el neoliberalismo es la causa de la migración para nada, pero sí que diferentes políticas han influido en que personas salgan de sus lugares de origen para buscar condiciones de vida mejor. Eso sí lo creo. Y había otra pregunta, o sea, era sobre el neoliberalismo, pero no la alcancé a notar. No sé si me la pudieran repetir. Sí. Ajá. Las repercusiones o influencias del neoliberalismo en el fenómeno migratorio, las repercusiones sobre este fenómeno. Sí, pues como decía, o sea, se habla mucho de esta relación entre aplicación de políticas neoliberales, empobrecimiento y expulsión de personas. Pero, como decía, es muy complejo y muy rico el análisis, porque hace rato cuando empecé mi intervención hablaba de que el discurso neoliberal ha permeado muchas dimensiones de nuestra vida y a veces ni siquiera nos damos cuenta cómo estamos actuando bajo estos principios como más neoliberales. Hay yo me imagino que todo el mundo ubica a Paulo Coelho, ¿verdad? Este escritor como de autoayuda y que tiene un libro que fue un bestseller y está traducido a muchísimos idiomas. El libro se llama El alquimista. Y justamente en este libro habla sobre un chico que va persiguiendo su sueño y es un migrante el chico, ¿no? O sea, promueve como esta idea de ir buscando los sueños. Digamos como que en términos culturales también esta cultura neoliberal que nos permea y que yo digo muchas veces reproducimos, incluso los discursos sin darnos cuenta, también pudiera estar teniendo una cierta influencia, ¿no? En el fenómeno migratorio, en el sentido de que esta promoción del ser exitoso, del ir a perseguir los sueños, por ejemplo, en ese libro Paulo Coelho habla de que todos tenemos una leyenda personal y hay que ir, o sea, que nuestros impulsos internos, nuestros deseos más profundos nos están pidiendo que cumplamos esa leyenda personal. Y muchas veces esa leyenda personal tiene que ver con estos modelos de vida que están promovidos en diferentes medios, redes sociales, ahorita con el tema de los influencers. Y si se fijan, ya es como un ciudadano global, ¿no? O sea, como alguien que está en diferentes partes, que se mueve, es como una visión de movilidad como cada vez más instalada. Yo hablaría un poquito, no como que esa es la causa de la migración tampoco, ¿no? Pero digamos como que en términos culturales también esas visiones, ¿no? Del ser exitoso, del cumplir estas leyendas personales, etcétera, pudieran estar operando ahí de alguna forma en estos imaginarios que hay con respecto a la migración, porque también está esta idea de que el migrante es el exitoso, ¿no? O sea, el que llega con dinero, por lo menos aquí en México, en el medio rural está muy instalada esa idea. Últimamente se empieza a caer un poco esa idea, pero están estos imaginarios, ¿no? Y que sí tienen una relación también con las ideas promovidas desde este tipo de literaturas y que sí hay muchos elementos en común con la racionalidad neoliberal. Muchísimas gracias, Guadalupe. Teníamos ahí pendiente a Aimé. Aimé, no sé si deseas formular tu pregunta para que abras tu micro y nos la formules. ¿Tienes todavía esa inquietud? Bueno, en el caso de que mientras Aimé se lo piensa, tenemos también a Carlos Rojas. Ah, perfecto, Aimé, adelante. Perdón, muy buenos días, Aimé Ochoa. Bueno, tengo una duda.
En la medida de seguridad que tomaría el gobierno para evitar la violencia, o en este caso los feminicidios, que han incrementado considerablemente las cifras desde que se infiltró la famosa caravana em, de los países sudamericanos en México, ¿por qué nuestro país tiene vaga responsiva y permite que este tipo de violación en las fronteras se haga posible? Aimee, ¿deseas que alguien responda a tu pregunta de los ponentes? Manuel, quizás a lo mejor por los temas que has tratado, ¿te apetece responder? Sí, bueno, efectivamente, eso es lo que no debe de suceder. Ahí es la parte oscura de la migración. Eh, no podemos criminalizar o juzgar a priori, como decimos los abogados, pero sí entender a posteriori lo que va a suceder. Entonces, la migración necesita atención, no represión. No vamos a poder segregar o con xenofobia, discriminación o con aporofobia, que es el concepto acuñado en Francia con el tema de los no deseados. Aporofobia en España. Imaginemos cuántos hijos tendríamos aporofóbicos, hijos no deseados, o entendamos de qué se trata ir eufemizando a la migración o cosificando al tema de la migración. Repito, el tema de seguridad lo desvinculemos de la migración, vinculemos más bien a la migración con el concepto de seguridad humana. No con el tema de la migración, puede ser cualquier flujo humano, cualquier concentración puede generar este repunte de delitos. Ahora, ya siendo objetivos en el tema, estando en Tapachula, hicimos una investigación a principios del año pasado sobre el tema de caravanas con la Universidad de Florida, donde estuvimos certificando ahí directamente con la población migrante, y no existían repuntes de delitos. Ahora sí ya puedo entender, no tengo el dato a la mano, pero puedo entender que sí ya hay repunte de delitos, pero porque hay una explicación. No, y no estoy justificando, estoy explicando. No se atendió en el momento al flujo migratorio. El flujo migratorio no era el destino quedarse en Tapachula o quedarse en Suchiate, en Frontera Hidalgo, o en Comitán, o en San Cristóbal, o en Tuxtla, o en Arriaga, o en Tonalá. No, el flujo iba en movimiento. ¿Qué sucedió? No se atendió debidamente al inicio porque a todo el mundo nos agarró mal paradas las caravanas, como nos agarró el COVID y como nos ha agarrado la elección en los Estados Unidos. Entonces no estábamos preparados a eso. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que atender y adaptar. Sí, por supuesto. ¿Cómo? Que tengan ingresos la población migrante, las personas migrantes tengan ingresos, que tengan una atención primaria de salud, es bien importante, y alguien preguntó ahí en el foro que cómo ve la situación de salud. Los migrantes no son portadores de enfermedades, son como nosotros, podemos estar estornudando, algunos veo ahí limpiándose también. ¿Por qué? Porque tenemos flu o porque la situación no está fácil para nadie. No estigmatizar a los migrantes o a las personas migrantes para no cosificarlos, no estigmatizarlos ni con VIH, ni con ébola, ni con la gripe del migrante, o estatificar como la gripe española, Elisa, o sea, que ni en España fue que se originó, o catalogar a las enfermedades por regiones o por nacionalidades. Ahora resulta que nadie quiere estar cerca de un asiático para que no le dé COVID, y aquí tenemos tanta gente que no entenderíamos este mismo panel si no fuéramos migrantes, aunque sea en una poca medida. Veamos nuestros apellidos, todos españoles, tzotziles, bueno, japoneses, ahí veo Aiko, en fin, debemos de entendernos para la construcción de ciudadanía, de gobernanza, como dice mi compañera panelista, Guadalupe. Esa construcción de la gobernanza se hace desde la sociedad. Si no proponemos desde la sociedad civil alternativas de adaptación y
desde luego, de ver al modelo migratorio que queremos construir desde la sociedad civil, los gobiernos no lo van a hacer. Vamos a seguir escuchando discursos como el discurso del PEM del 2014, que está padrísimo, léanlo, pero vean todo lo que hicieron. Reaccionó Peña Nieto, reaccionó Osorio Chong, reaccionó el zar famoso de la frontera sur con el operativo permanente que se llamó el Plan Frontera Sur. Que qué bueno que este gobierno ya lo desapareció, lo quitó y le dio paso a una nueva alternativa de la migración que está en construcción. No tenemos un modelo propio. Ningún país en el mundo en este momento se puede decir que tenga un modelo propio migratorio. Está en constante construcción. Así como la migración se está moviendo constantemente, lo que sí hay políticas migratorias. Y en otros tiempos hemos tenido políticas reactivas de la migración. Eso es lo que nos ha llevado a entender por qué tantas violaciones a derechos humanos, sobre todo en la frontera sur, sigue siendo una prioridad enorme la cuestión de seguridad, pero seguridad humana. ¿Por qué? Porque necesitamos servicios de salud, necesitamos servicios básicos para la población migrante, necesitamos respeto de derechos laborales y humanos y acceso a la justicia. Eso es seguridad humana. Para que ellos estén bien y estemos bien todos, es respeto de todos los ciudadanos, los que estamos aquí, los que llegan, los que se van, los que regresan y los que están en tránsito. Muchas gracias, Manuel. Solamente una aclaración así un poco terminológica, porque tienes absolutamente toda la razón. En el fondo hay un enorme miedo a los migrantes indeseados, que son casualmente los pobres. El término de agorafobia, que es verdad que en Francia ha florecido muchísimo, ha sido debido a una colega española, una filósofa de la Cortina, fue la primera que lo formuló. Fue de hecho la que le puso el nombre a un fenómeno que ya existía, pero que no tenía nombre. Tenemos a Mariela, hizo un comentario aquí en el chat, pero ella quiere intervenir, así que por favor, Mariela, adelante, ya sería nuestra última intervención. Mariela, si estás por ahí, adelante. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Ok, bueno, siento que estamos siendo un poquito más explícitos en las personas extranjeras. No discrimino, no cosifico ni nada por el estilo, pero considero que ya la gente extranjera ya está dentro, especificándome Tapachula, ¿no? Ya está dentro. Entonces, el control no se llevó al inicio, ahorita, que ya nosotros queremos hacer algo, ellos ya están avalados, ellos ya los protegen. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros como residentes? ¿Dónde quedamos nosotros? Porque ellos, si bien es cierto, ya están demasiados protegidos, o sea, derechos humanos, que si no es esto, que si no es el otro. Entonces, nosotros ya los tenemos dentro. Si a un dado caso nos pasara algo, me pasó una ocasión, no discrimino la clase baja tampoco, porque yo pertenezco a ella, pero considero que en cuestiones de frontera ya deben de tener mucho más restringidos en ese aspecto, porque pues no quiero ser muy enfatizada en cuestiones indeseables a ese tipo de personas, ¿no? Pero ya están dentro, eso es lo que no me queda claro, que ellos ya están en Tapachula, ellos ya están dentro de nuestro territorio. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros para pelear algún derecho? Ellos tienen más que nosotros, ellos gozan más que nosotros. Esa es mi única intervención y curiosidad al respecto. ¿Quién quiere intervenir? Sí, adelante, doctora Guadalupe, por favor. Sí, perdón, otra vez me pasó lo del micro. Es bien interesante lo que dijo, se me fue el nombre, perdón, porque yo me he dado cuenta, sobre todo con el fenómeno de las caravanas, sobre los comentarios que hay, ¿no? Sobre las personas que llegan a México. Y justamente yo leí muchos comentarios de este tipo, ¿no? Sobre por qué a las personas que llegan se les protege tanto, por qué a los habitantes del lugar no. Pero en realidad no es que los habitantes del lugar no estén protegidos, todos nosotros como ciudadanos mexicanos tenemos los derechos, de hecho tenemos una serie de derechos básicos que estas personas que llegan no las tienen porque no son ciudadanos.
Por eso es que hay un énfasis tanto en la necesidad de proteger sus derechos, básicos los derechos humanos, ¿no? Pero hay otros tipos de derechos a los que ellos no tienen acceso porque no son ciudadanos. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos conocer cuáles son nuestros derechos y claro, o sea, como ciudadanos mexicanos protegidos por una constitución, sí tenemos, o sea, yo creo que es más que nada cuestión de informarse, ¿no? Sobre qué nos otorga el ser ciudadanos de un país, ¿no? Y qué tipo de derechos nos debería garantizar un gobierno. Y también hacer la comparación más en términos de qué pasa con quienes no tienen esa ciudadanía, con quienes no están amparados por esos derechos que los ciudadanos sí tienen. Y yo creo que es bien importante algo que, primero, pues pensar también en la persona, en lo que le llaman el otro, como alguien que es igual a nosotros, ¿no? O sea, nosotros queremos una vida buena para nosotros mismos, la gente que viene también, ellos quieren una buena vida. Pensar en que nosotros también somos migrantes, o sea, yo soy migrante, muchos de nosotros somos migrantes, tenemos familia que son migrantes, tenemos experiencias de personas conocidas o familiares que están en Estados Unidos y que lamentablemente allá ellos son los que están en este lugar de decir, bueno, y creo que allá, bueno, son otras condiciones, pero están en una situación también de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque no son ciudadanos de aquel país. Por tanto, hay muchos derechos a los cuales no tienen acceso, ¿no? Simplemente porque no son ciudadanos. Es muy importante para mí que expresar, bueno, plantear que desde mi punto de vista deberíamos hacer un ejercicio de volver como a las nociones básicas de la humanidad, ¿no? O sea, de pensarnos a nosotros como seres humanos, que podemos ser empáticos con otros seres humanos y que a final de cuentas las fronteras, pues ¿quién las hizo? Las fronteras las hicimos los humanos. Las fronteras no existen en realidad. Son algo que inventamos los seres humanos para dividir territorios, pero las fronteras no deberían existir. O sea, y también pensar me acuerdo hace poco leyendo un libro muy interesante sobre el tema de las fronteras. El autor empezaba diciendo, cómo es tan aleatorio, ¿no? Si te tocó nacer en un país, por ejemplo, si te tocó nacer en Suecia, es muy diferente a si te tocó nacer en México, ¿no? O en El Salvador o en Haití. O sea, eso no lo decidimos nosotros, ¿no? Y en ese sentido, pues, o sea, tanto un haitiano como un sueco, como un mexicano, como cualquier nacionalidad, todos somos humanos y nosotros no decidimos dónde nacer y las fronteras fueron inventadas por los seres humanos y nos corresponde como seres humanos, como decía también Manuel, ¿no? El participar en el manejo de estas cuestiones, ¿no? Pero para mí es muy importante recuperar esa visión, esa idea, esa cuestión fundamental de reconocernos como seres humanos y ser empáticos, ¿no? Ser empáticos con la gente que está en una situación tan difícil, porque cada persona que viene es una historia y generalmente son historias desgarradoras. Entonces, para mí es triste de pronto ver ese tipo de comentarios, ¿no? Como que se vayan o son flojos. O sea, seguramente estoy segura que muchos no hubieran querido salir de sus países, pero bueno, hay situaciones que llevan a la gente, ¿no? A salir. Muchísimas gracias, doctora Guadalupe. Está en el chat, les invito a leer porque tenemos algunas opiniones divergentes a la que ahora ha formulado Mariela, concretamente Candy y Marco Aurelio y Luis Sánchez. Bueno, no la he leído, están dando opiniones diferentes. No comparto la opinión de que las personas migrantes tengan más derechos. En el Estado todos y todas somos personas y en razón de ello tenemos derechos. Es decir, tenemos un abanico de opiniones en diversos sentidos, lo cual, pues bueno, estamos invitando al pluralismo. Ya vamos muy mal de tiempo, ya estamos en los momentos finales de esta sesión, de este primer seminario.
Quedan algunas preguntas pendientes y por cuestiones de tiempo en la organización nos comprometemos a enviárselas personalmente por correo electrónico respondidas a aquellos que los formularon para no quitar ya más tiempo. Quiero ahora, ya en el último acto final, cederle el uso de la palabra a la doctora Ivonne porque queremos ya hacer un acto final formal de agradecimiento a los participantes. Adelante, Ivonne. Hola, muchas gracias. Gracias a la doctora Guadalupe Ortiz y a Manuel Arellano por esta presentación. Definitivamente esta mañana las perspectivas que ustedes nos compartieron nos abren un abanico, ¿no?, de temas, de opiniones, y eso lo vemos reflejado en el chat, ¿no? Y lo vemos reflejado no solamente en este foro, sino lo vemos reflejado en la sociedad. Es un reflejo de lo que pasa allá afuera, ¿no? Entonces, pues bienvenidas todas las opiniones, bienvenidas todas las posiciones y bienvenida también la crítica, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por esta participación. También vemos en el chat felicitaciones hacia los ponentes y pues las compartimos también nosotras, agradecerles enormemente su presencia en este foro. Y el haber aceptado participar en la inauguración. Y ahora damos paso a la entrega de constancias. Es una entrega virtual con mucho cariño, se las haremos llegar con posterioridad. La universidad, doy lectura a la constancia, la Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorga la presente constancia a María Guadalupe Ortiz Gómez, por su destacada participación como ponente en la sesión Políticas Migratorias Mexicanas, Perspectivas Críticas del Seminario Permanente Migración, Género y Derechos Humanos, Tendencias Globales, Impactos Locales, que se llevó a cabo el día de 11 de noviembre del 2020 en el marco del proyecto Cátedras 232, denominado La Protección Jurídica de Niñas y Mujeres Migrantes en Frontera Sur, por la conciencia de la necesidad de servir. Firma el doctor Omar David Jiménez Ojeda, quien es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y doy paso a la constancia de Juan Manuel Arellano Morales, a quien agradecemos enormemente, como bien decía la doctora Elisa, su disposición siempre en participar en nuestros eventos. Muchísimas gracias, Manuel Arellano, a quien además es un muy buen amigo. Y finalmente, pues no me queda más que invitarlos, aprovechar este espacio para invitarlos a nuestro siguiente evento. Vamos a llevar a cabo un conversatorio titulado Acompañamiento y Protección de los Derechos de las Mujeres en Chiapas. Nos van a acompañar la licenciada Janet Gilardón, quien es presidenta de Una Ayuda para Ti, Mujer Migrante, y la psicóloga Marisela Pasos, quien es presidenta de la Asociación Celebra una Nueva Vida, AC. Esta sesión se llevará a cabo el próximo miércoles 25 de noviembre a las 12 del mediodía. Entonces, en breve nosotros les haremos llegar los datos para la inscripción a este evento. Va a ser igual libre y vamos a estar muy contentas de recibir su participación en este evento. Pues yo sin más, y bueno, y agradecer a nuestros alumnos de los programas de la licenciatura, de la maestría y del doctorado del instituto, su participación y presencia en este seminario. Asimismo, por ahí vi algunos miembros de la Universidad Autónoma de Chapingo. Muchísimas gracias. También nos acompañaron desde Canadá. Muchísimas gracias por su presencia y los esperamos con mucho gusto en nuestros siguientes eventos. También, bueno, finalmente agradecer la excelente moderación a la doctora Elisa. Muchísimas gracias por moderar este evento. Le paso el uso de la voz. Bueno, ahora sí ya estamos finalizando. Gracias a todos los presentes. Tan solo quiero recordarles que la siguiente sesión del seminario permanente ya va a ser en enero del próximo año, del 2021. En diciembre ya vamos a sacar el calendario de todas las sesiones del año 2021 para que puedan saberlas con suficiente anticipación. Y ya solo me resta, al cerrar esta sesión, agradecer a todos los que están aquí, especialmente a los ponentes, pero también a todos los que nos han acompañado por su paciencia. Al final se nos hicieron 2 horas y no nos dio el tiempo, todavía podríamos seguir y seguir, así que muchísimas gracias por la generosidad de los ponentes de estar aquí, compartir sus conocimientos y esperamos haber sembrado muchas inquietudes y también sembrar divergencias para animarles a que lean de este tema
más de este tema y se hagan una incursión en la realidad que la tenemos aquí al lado. No hay que ir muy lejos para que veamos la realidad del fenómeno migratorio aquí, a nuestro lado, al lado de nuestras casas, en los cruceros. Ahí lo vamos a ver. Una invitación para que cada cual lea, investigue, que sepan la realidad de lo que está pasando, cómo están amparando o desamparando las normas jurídicas para seguir formando opiniones y también cambiarlas en el camino. Les esperamos entonces en la sesión del conversatorio el 25 de noviembre y en la siguiente sesión del seminario permanente que será a inicios de enero. Muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia. ¿Sí? Adelante, Perdón, Ivonne. únicamente rápido para tomar la foto del sí. seminario y difundirla en redes. No sé si los que puedan nos hacen el favor de abrir sus cámaras para hacer las copias de pantalla. Y ahora sí, sonreír. Voy a la segunda pantalla. Muchas gracias. Voy a la tercera pantalla. Listo. Voy a la cuarta y última pantalla. Listo. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias a todos. Cerramos ya la sesión. Hay muchísimos comentarios de felicitación a los ponentes en el chat y estos comentarios son compartidos. Gracias por la excelente participación y esperamos verles pronto. Muchísimas gracias. Cerramos sesión. Hasta la próxima sesión el 25 de noviembre y en enero. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Cuídense Hasta mucho. luego.